¿Qué pasaría si te dijera que lo que has aprendido sobre los orígenes de Europa está incompleto? No solo está mal por descuido, sino que está editado en silencio, como páginas arrancadas de un libro viejo que aún late bajo el polvo del tiempo. Cierra los ojos por un momento e imagina el suelo europeo no como una frontera política, sino como un palimpsesto, capas y capas de vidas, voces y civilizaciones enterradas, personas que respiraron, amaron, rezaron y desaparecieron sin dejar nombres en los libros escolares, no porque no existieran, sino porque alguien decidió que no debían ser recordados. Si sientes en lo más profundo de tu pecho que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar ahora mismo. La historia que nos contaron es cómoda, lineal, organizado. Comienza con los primeros pueblos civilizados, continúa con imperios reconocibles y termina en el mundo moderno como si todo fuera un progreso natural. Pero la Tierra no se mueve en línea recta. Tampoco la memoria humana. Se pliega, se fragmenta, se borra, y a veces se borra. Debajo de los castillos medievales, las calzadas romanas y las ciudades modernas, hay rastros de sociedades que no encajan en la narrativa oficial. Estructuras demasiado antiguas, conocimientos demasiado avanzados, símbolos que cruzan culturas como si alguien intentara dejar pistas para el futuro. Para nosotros, lo más inquietante no es lo que el tiempo ha destruido, sino lo que se ha ignorado, lo cual fue catalogado como un mito, lo cual fue incluido en notas a pie de página, lo que se llamó leyenda, para no necesitar explicación, porque cada vez que un descubrimiento amenaza con reescribir el pasado, sucede algo curioso. Se instala el silencio. La investigación se ralentiza. El interés desaparece, como si la historia misma tuviera guardianes invisibles que velaran no por la verdad, sino por la estabilidad de lo ya aceptado. Y he aquí la pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Quién decide qué merece ser recordado? Quizás las sociedades borradas del mapa histórico no fueran débiles. Quizás eran demasiado peligrosos. Peligroso para una cosmovisión que necesita comienzos simples y finales controlables. Peligrosos porque sugieren que los seres humanos alguna vez supieron más de lo que recordamos hoy. Hay algo profundamente espiritual en este olvido, como un alma que reprime viejos recuerdos para seguir funcionando. Pero lo reprimido nunca desaparece. Regresa en 1900 en símbolos, en sueños, en malestares silenciosos, y en preguntas como la que ahora resuena en tu interior. Lo que realmente se esconde debajo de Europa no es solo tierra antigua, es una memoria colectiva que espera ser despertada, y tal vez, a lo largo de este viaje, te des cuenta de que investigar el pasado no es solo un acto histórico, es un llamado del alma misma. Llega un momento en el que cada civilización debe decidir qué hacer con lo que no comprende. Algunos investigan, otros se registran, y muchos simplemente lo entierran. La Europa que conocemos hoy se construyó sobre decisiones como esta, no solo de piedra y poder, sino de silencio. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar capas más profundas del continente, surgió algo incómodo. Los restos humanos son más antiguos que las cronologías aceptadas. Personas demasiado sofisticadas para ser llamadas primitivas. Estructuras que no se ajustan a la idea de un pasado lento y rudimentario. La explicación más común: errores de citas, posibilidades, anomalías aisladas. Pero ¿y si no lo son? A la historia oficial le gustan las líneas claras. Primero los cazadores, luego los agricultores, luego las ciudades. Pero la realidad rara vez respeta este orden. En varias partes de Europa hay signos de sociedades que florecieron, colapsaron, y fueron olvidadas mucho antes que Roma, Grecia, o incluso las primeras culturas indoeuropeas. El problema no es la falta de pruebas, es su exceso, y el hecho de que señalan algo que desafía la comodidad intelectual, herramientas avanzadas en contextos muy antiguos. Mapas simbólicos alineados con fenómenos celestes, conocimiento transmitido sin registros escritos, como si la memoria pasara de cuerpo en cuerpo, de ritual en ritual. La ciencia moderna intenta explicar esto con migraciones específicas o coincidencias culturales.
Pero hay un detalle que insiste en quedarse. Las mismas estructuras simbólicas aparecen en regiones distantes, separadas por miles de kilómetros, sin contacto aparente, como si una civilización madre hubiera dejado semillas esparcidas por todo el continente. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si estas sociedades existieron, ¿por qué desaparecieron tan completamente? Los imperios caen, pero dejan ruinas. Los pueblos son conquistados, pero quedan en los mitos. ¿Qué pasó con estas culturas europeas que parecen haber sido borradas incluso de la memoria colectiva? Quizás la respuesta esté en los ciclos de la Tierra. Cataclismos, cambios climáticos abruptos, inundaciones, glaciaciones, eventos capaces de resetear mapas y destruir centros de conocimiento. Cuando esto sucede, los sobrevivientes no preservar la filosofía, preservan la vida, y la historia comienza de nuevo con fragmentos. Pero existe otra posibilidad, aún más inquietante. No todo olvido es natural. Algunos son elegidos. Cuando una narrativa amenaza las estructuras de poder, se vuelve peligrosa. Reconocer que existieron civilizaciones avanzadas antes que las aceptadas oficialmente significaría admitir que el progreso no es lineal, que ya sabemos más, que lo hemos perdido todo antes. Esto cambia por completo la forma en que nos vemos a nosotros mismos hoy, no como culminación de la historia, sino como supervivientes de ciclos repetidos. Y esta idea es difícil de aceptar para una cultura que se basa en la noción de avance constante. Quizás por eso se minimizan tantos descubrimientos. Quizás por eso algunos yacimientos arqueológicos siguen siendo poco publicitados, no por falta de importancia, sino por exceso de significado. Y mientras escuchas esto, es posible que algo se esté moviendo dentro de ti, una extraña sensación de familiaridad, como si esta historia no fuera solo sobre pueblos antiguos, sino sobre un recuerdo que aún vive en nosotros. Si algo dentro de ti ha comenzado a despertar ahora, quédate. Lo que viene a continuación puede revelar por qué recordar es un acto profundamente peligroso y necesario. Antes de que Roma construyera sus carreteras, antes de que Grecia registrara sus mitos, incluso antes de que los pueblos indoeuropeos se extendieran por el continente, Europa ya estaba habitada por sociedades que casi nunca aparecen en los libros. Personas sin nombres claros, sin fechas cómodas, sin una narrativa lista para ser enseñada, y tal vez por eso se quedaron atrás. Estas antiguas culturas no desaparecieron repentinamente, fueron disueltos con el tiempo, absorbidos, renombrados o simplemente ignorados. Sus huellas permanecen en megalitos, alineaciones de piedras, tumbas colectivas y símbolos repetidos con inquietante precisión. Lugares donde la función no era solo práctica, sino ritualística, cósmica, espiritual. Durante mucho tiempo, estas estructuras fueron tratadas como obra de personas sencillas, casi instintivas, pero cuanto más estudias, más difícil resulta apoyar esta idea. Algunos de estos sitios requieren conocimientos matemáticos, astronómicos y organizativos avanzados. Requieren una planificación a largo plazo. Exigen una visión del mundo que comprenda los ciclos, las estaciones, las estrellas y el tiempo profundo. El malestar surge cuando nos damos cuenta de que estas sociedades preceden a lo que llamamos civilización. No se ajustan al modelo de evolución lineal. No son el comienzo de algo simple, sino la huella de algo ya sofisticado. Y eso lo cambia todo, porque si los pueblos antiguos dominaron conocimientos complejos y aún así desaparecieron, entonces el colapso no es una excepción, es parte del proceso humano. La ascensión no garantiza la permanencia, y quizá esta sea la lección más incómoda de todas. Muchas de estas personas fueron reemplazadas por nuevas culturas que llegaron más tarde, pero sustitución no significa superioridad. A menudo esto solo significa supervivencia. Quienes llegan después de un derrumbe heredan ruinas sin comprender plenamente su significado, y luego reinterpretarlo. Convierte los templos en mitos, la ciencia en la leyenda, sabiduría en la superstición. Así, lo que alguna vez fue conocimiento se convierte en folclore, lo que alguna vez fue precisión se convierte en símbolo,
Y el símbolo, con el tiempo, pierde su origen. Hay algo casi trágico en este proceso. Civilizaciones que hablaban al cielo, que observaban la tierra como un organismo vivo, que entendían al ser humano como parte de un ciclo mayor, sustituidas por narrativas más prácticas, más militares, más controlables. Pero nada de esto desaparece por completo. La memoria se infiltra, permanece en los cuentos populares, en los dioses antiguos, en los rituales que sobreviven sin una explicación clara. Queda en el malestar que sentimos al mirar ciertas ruinas y darnos cuenta de que no sabemos realmente quién las construyó. Quizás por eso estas sociedades son tan difíciles de aceptar. Sugieren que Europa no nació con Roma o Atenas, sino que heredó algo mucho más antiguo, algo que ha sido fragmentado, reescrito y en muchos casos silenciado. Y, mientras la historia oficial avanza, cómoda en sus hitos familiares, estas culturas siguen ahí, susurrando a través de la piedra, la tierra y el tiempo, no pidiendo creencia, sino atención, porque recordar estas sociedades no es solo reconocer un pasado perdido, es aceptar que el ser humano ya ha recorrido caminos profundos antes, caminos que tal vez necesitemos redescubrir. Y la pregunta que comienza a formarse ahora es inevitable. Si estas culturas sabían tanto, ¿qué se perdió exactamente con ellas? Llega un punto en el que la arqueología deja de ser solo ciencia y se vuelve conflictiva. Enfrentamiento a datos que no encajan, a objetos que parecen fuera de lugar, a fechas que desafían la lógica enseñada. Es en este punto donde surgen las llamadas anomalías, y casi siempre se tratan como problemas que hay que resolver, no como puertas que hay que abrir. En diferentes regiones de Europa surgen evidencias de tecnología, técnicas y conocimientos que no deberían haber existido en ese momento. Precisión geométrica en monumentos antiguos, orientaciones astronómicas alineadas con solsticios y equinoccios con mínimo margen de error, construcciones realizadas con un profundo conocimiento del terreno, el sonido, la luz y el movimiento del cielo. Todo ello atribuido, por comodidad, a personas consideradas demasiado simples para tanta complejidad. Cuando estos hallazgos salen a la luz, la reacción suele ser cautelosa, no en el sentido de investigar más profundamente, sino de reducir el impacto. Dicen que fue casualidad. Eso fue prueba y error, que fue suerte acumulada durante generaciones. Pero esta explicación empieza a fallar cuando el patrón se repite demasiadas veces. Lo que vemos no son experimentos aislados, sino sistemas coherentes, lenguajes simbólicos que se repiten, medidas que siguen proporciones específicas, relaciones entre estructuras distantes que comparten la misma lógica interna. Esto sugiere transmisión de conocimientos, planificación, intención. Y aquí aparece una fractura importante en la narrativa histórica, porque aceptar que estas personas dominaban conocimientos avanzados implica admitir que los conocimientos se pueden perder, que no siempre estamos avanzando. A veces, simplemente estamos reaprendiendo fragmentos de lo que alguna vez conocimos. Esta idea es profundamente incómoda para la mentalidad moderna. Nos obliga a abandonar la noción de superioridad automática. Nos obliga a mirar el pasado no como una etapa inferior, sino como un espejo roto que todavía refleja algo esencial. Quizás por eso muchos hallazgos son reinterpretados hasta perder su fuerza original. Una herramienta compleja se convierte en un objeto ritual. Una alineación precisa se convierte en una coincidencia simbólica. Un sistema elaborado se convierte en superstición colectiva. De este modo, el impacto se neutraliza sin tener que anularlo por completo. Pero el silencio no borra el hecho de que algo no cuadra, y este algo comienza a formar una sombra incómoda sobre la historia europea. Una sombra hecha de preguntas sin respuesta, de lagunas convenientes, de descubrimientos que nunca trascienden la superficie. También hay un aspecto psicológico en este proceso. Admitir que las sociedades antiguas poseían conocimientos sofisticados y, sin embargo, desaparecieron despierta un miedo silencioso. El miedo a que nos pueda pasar lo mismo, que nuestros sistemas, por muy avanzados que parezcan, no son permanentes. Quizás por eso es más fácil llamar primitivo al pasado,
Esto nos protege de la idea de fragilidad, nos da la ilusión de control, pero debajo de esta ilusión quedan huellas, y cada nuevo descubrimiento añade peso a la pregunta que intentamos evitar. Si estas sociedades entendieron el mundo tan profundamente, ¿qué pasó exactamente para que todo esto se detuviera? Algunos hablan de invasiones, otros en desastres naturales, otros en paulatinas transformaciones culturales. Todas estas explicaciones pueden contener partes de verdad, pero ninguno de ellos, por sí solo, explica el grado de borrado que vemos, porque no se trata solo de ruinas físicas. Estamos ante un olvido estructural, un borrado que va más allá del azar. Y tal vez, al reconocer esto, comencemos a aprovechar algo más grande, algo que no concierne solo al pasado europeo, sino a la relación de la humanidad con el conocimiento, con el poder y con el miedo a recordar demasiado. Y es precisamente este miedo el que empieza a revelarse ahora. Hay un punto silencioso en el que la investigación histórica deja de avanzar no por falta de datos, sino por exceso de consecuencias. Aquí es donde la curiosidad empieza a molestarte. Estructuras establecidas. Porque ciertos descubrimientos no solo requieren nuevas explicaciones, requieren una nueva forma de pensar sobre los seres humanos y su trayectoria. Cuando la evidencia apunta a sociedades europeas antiguas con organización avanzada, conocimiento técnico y visión espiritual integrada, la pregunta ya no es cómo lo hicieron, y se convierte en por qué no continuaron. Y esa pregunta es peligrosa. Amenaza la idea de progreso continuo. Sugiere ciclos de ascenso y caída. Nos sitúa dentro de la misma fragilidad que imaginamos superar. Las instituciones académicas rara vez lo admiten abiertamente, pero existe una poderosa inercia a la hora de preservar las narrativas, no por maldad explícita, sino por supervivencia estructural. Las carreras se basan en el consenso. Los libros, los CV y el prestigio dependen de una trayectoria estable. Cuando algo amenaza con cambiar esa línea, la reacción natural es resistir. Así, el silencio se convierte en una herramienta. No lo niegues rotundamente. Simplemente no es más profundo. No está financiado. No se revela. No conectes los puntos. El tema queda aislado, fragmentado, incapaz de formar una imagen completa. Este tipo de borrado es sutil. No parece censura. Parece prudente. Pero con el tiempo produce el mismo efecto. El recuerdo se disuelve. Lo más curioso es que esto no solo ocurre con los hechos históricos, sino con los estados de conciencia. Las sociedades antiguas parecen haber integrado espiritualidad, ciencia y naturaleza de una manera que hoy nos parece extraña. No había una separación clara entre lo sagrado y lo práctico. El cielo no solo fue observado, sino interpretado como un diálogo. La tierra no era un recurso, era un organismo. Esta visión integrada puede haber sido demasiado poderosa, difícil de controlar, difícil priorizar. Culturas como esta no se organizan fácilmente en imperios centralizados. Viven en un equilibrio inestable, y quizás por eso fueron sustituidos por modelos más rígidos, más eficientes y menos profundos. La eliminación, entonces, no es solo histórica, es existencial. Hemos perdido una forma de percibirnos a nosotros mismos en el mundo, y tal vez por eso este tema resuena tanto dentro de ti en estos momentos. Porque no estamos hablando solo de pueblos antiguos, sino de algo que también ha sido silenciado dentro de la experiencia humana. Una sensibilidad, una escucha, una memoria más amplia. Si algo dentro de ti está despertando en este momento, quédate hasta el final. La respuesta que buscas puede que no esté en los libros, sino en el reconocimiento silencioso de lo que se ha olvidado. La resistencia a estas ideas no se debe a que sean absurdas, sino a que son transformadoras. Aceptar que existieron civilizaciones avanzadas y fueron borradas, implica admitir que el mundo puede reorganizarse de maneras inesperadas, que nada es permanente. Ese conocimiento no garantiza la continuidad. Y esta conciencia requiere humildad, exige responsabilidad, exige una ética distinta de la dominación. Quizás por eso resulta más cómodo reír, ignorar o minimizar. Llámalo mito, de exageración, de especulación,
Todo para evitar experimentar el malestar de una pregunta simple y devastadora. ¿Y si no somos la cima de la historia? Cuando miras las ruinas antiguas bajo suelo europeo, es posible que no solo estés viendo piedras viejas, quizás estés viendo un reflejo de un posible futuro, una advertencia silenciosa, un recuerdo que insiste en no desaparecer del todo. Y cuanto más tratamos de ignorarlo, más vuelve la pregunta, más profunda, más urgente. ¿Qué le sucede a una civilización cuando olvida quién es realmente? Cuando los mitos antiguos comienzan a repetirse en regiones lejanas, algo se revela, no como fantasía, sino como memoria fragmentada. Europa está llena de estos ecos, dioses que llegan por mar, gente luminosa que viene del norte, maestros que enseñan y desaparecen, historias tratadas como imaginación, pero que quizás sean traducciones simbólicas de hechos reales. Los mitos no surgen de la nada. Nacen cuando una experiencia es demasiado intensa para ser registrada como un simple hecho. Cuando no hay escritura, la memoria queda anclada en imágenes, arquetipos y narrativas. Así, lo vivido se convierte en leyenda, no para engañar, sino para sobrevivir al tiempo. En varias culturas europeas antiguas encontramos relatos de una edad de oro anterior, una época en la que el ser humano vivía en armonía con la tierra y el cielo, donde el conocimiento se compartía, no se acumulaba, donde lo sagrado no estaba separado de la vida cotidiana. Estas historias no tratan sobre la ignorancia, sino sobre la pérdida. Lo curioso es que estos mitos casi siempre terminan de la misma manera. Un colapso, un gran descanso, a veces una inundación, a veces fuego que viene del cielo, a veces una guerra entre dioses. El lenguaje cambia, pero el patrón permanece. Algo sucede, el viejo mundo se acaba, comienza uno nuevo, empobrecido de memoria. Cuando la historia oficial encuentra estos relatos, los clasifica como explicaciones primitivas de los fenómenos naturales. Y en parte, esto puede ser cierto. Pero reducir todo a esto ignora la función más profunda del mito. No se limita a explicar el mundo, preserva experiencias humanas extremas. Quizás estas narrativas hablen de verdaderos cataclismos, eventos climáticos severos, impactos cósmicos, cambios abruptos que destruyeron centros de conocimiento. Los supervivientes, incapaces de explicar técnicamente lo sucedido, transformaron el trauma en historia sagrada. Por tanto, la verdad no se perdió, simplemente cambió de forma. También existen mitos sobre las personas que se retiraron, quién entró en la tierra, quién fue a islas invisibles, quién eligió desaparecer. Estas historias sugieren no solo destrucción sino también decisión. Grupos que optaron por no seguir por el mismo camino, que se alejó cuando el mundo cambió. Rara vez se considera esta posibilidad, porque sugiere agencia. Sugiere que no toda desaparición es una derrota. Algunas son elecciones conscientes frente a ciclos inevitables. Esto transforma completamente la lectura del pasado. La mitología europea, entonces, puede verse como un archivo emocional, un registro codificado de civilizaciones que vivieron, aprendieron y enfrentaron algo demasiado grande para olvidarlo. Incluso cuando se pierden los nombres, la estructura de la historia permanece. Y tal vez sea por eso que estas narrativas todavía nos afectan, porque hablan de miedo, de ruptura, de volver a empezar. Hablan de nosotros. Hablan de la sensación de estar al borde de algo que no entendemos del todo. Cuando escuche estas historias hoy, es posible que no esté escuchando ficción. Quizás estés escuchando ecos de un pasado profundo que intenta, una vez más, romper el silencio. Y si los mitos son recuerdos, ¿qué pasa cuando empezamos a tomarlos en serio? Tomar en serio estos relatos no significa abandonar la razón, sino ampliarla. Significa aceptar que el pasado humano es más profundo de lo que permiten nuestros modelos actuales. Significa escuchar lo que se ha transmitido en forma de canto, símbolo y rito, sin prisas por reducirlo todo al error. Cuando hacemos esto, algo se reorganiza internamente. La historia deja de ser un archivo muerto y se convierte en un diálogo vivo. Un diálogo entre lo que fuimos, lo que olvidamos y lo que aún podemos ser. Quizás el verdadero miedo
no sea descubrir que antes existieron civilizaciones avanzadas, sino darse cuenta de que han caído, porque nos obliga a preguntarnos por nuestros propios límites, sobre cuánto dependemos de sistemas frágiles, sobre lo que realmente queda cuando las estructuras colapsan. En este sentido, los mitos no nos hacen retroceder, nos advierten, nos ofrecen mapas emocionales para navegar en tiempos de transición. Si aprendemos a escucharlos, tal vez podamos pasar por el próximo ciclo con una conciencia más plena. Hay momentos en la historia en los que no es la guerra la que borra las civilizaciones, sino la propia tierra. El continente europeo ya se ha enfrentado a edades de hielo, deshielos violentos, inundaciones repentinas y cambios climáticos abruptos, capaces de remodelarlo todo en unas pocas generaciones. Estos acontecimientos no son teorías lejanas. Están registrados en el suelo, en los sedimentos, en los fósiles y en las capas profundas que la arqueología empieza a comprender. Cuando el clima cambia radicalmente, sociedades enteras colapsan, las rutas gastronómicas desaparecen, los territorios se vuelven inhabitables, el conocimiento acumulado durante siglos se vuelve inútil ante la urgencia de sobrevivir, y entonces comienzan las migraciones. La gente se mueve, se mezclan, pierden identidad, y la historia se fragmenta. Así es, como las culturas avanzadas pueden desaparecer casi sin dejar rastro directo, no porque fueran frágiles, sino porque fueron tragados por fuerzas mayores. Lo que queda son huellas, símbolos repetidos, técnicas heredadas sin comprensión total, mitos que hablan de un mundo anterior destruido, pero el cataclismo no lo explica todo, porque incluso después de grandes desastres siempre queda algo. Los idiomas cambian, pero las historias sobreviven. Las herramientas evolucionan, pero los rituales continúan. El borrado completo requiere algo más. Requiere decisión humana. En muchos momentos, personas que llegaron después reescribieron el pasado para legitimar el presente. Las nuevas culturas reinterpretaron las ruinas antiguas como obra de dioses, gigantes o pueblos míticos. Al hacerlo, eliminaron la posibilidad de reconocer como iguales a quienes vinieron antes. Era más seguro verlos como irreales que como predecesores. Este proceso no es exclusivo de Europa, pero allí fue especialmente profundo, porque el continente se convirtió en escenario de sucesivas oleadas de migraciones, conquistas y reorganizaciones culturales. Cada nueva capa necesitaba afirmarse, y para ello era necesario simplificar el pasado. Así, sociedades enteras quedaron reducidas a etiquetas vagas, gente prehistórica, culturas megalíticas, tradiciones locales, términos que no explican, solo cierran el tema. El detalle se pierde, la complejidad desaparece. También está el factor psicológico colectivo. Reconocer que grandes civilizaciones han existido y colapsado antes crea una ansiedad silenciosa, porque nos obliga a admitir que la estabilidad es temporal, que ninguna cultura está garantizada, que lo que llamamos progreso puede ser simplemente un intervalo entre caídas. Quizás por eso la narrativa dominante prefiere comenzar la historia europea con pueblos ya organizados dentro de modelos reconocibles. Es más fácil contar una historia de construcción que una de inicios repetidos. Pero debajo de esta versión limpia, la tierra guarda memoria. El suelo europeo es un archivo vivo. Cada capa enterrada es un capítulo no contado, y a medida que nuevas técnicas nos permiten profundizar, estas historias comienzan a surgir, incluso contra resistencia. Lo que vemos es un patrón inquietante. Las civilizaciones surgen, alcanzan un alto nivel de integración con el medio ambiente, colapsan por factores naturales y humanos, y dejan fragmentos que influyen en las que vienen después. Nada está completamente perdido, pero nada queda completo. Y quizás el mayor error sea tratar este ciclo como un fracaso. Quizás sea solo parte de la condición humana. Aprender, construir, caer, para olvidar, empezar de nuevo. Cuando miras la Europa moderna, con sus ciudades, fronteras y narrativas sólidas, tal vez estés viendo solo la capa más reciente de algo mucho más antiguo e inestable, un suelo que ha sustentado mundos enteros. Y la pregunta que empieza a resonar ahora no es solo histórica, es,
personal. Si tantas civilizaciones han desaparecido, ¿qué garantiza realmente la permanencia de la nuestra? Hay un pregunta que rara vez se dice en voz alta, porque desplaza todo lo que hay a su alrededor. ¿Quién decide qué se puede recordar? No solo descubierto, sino integrado en la memoria colectiva. La historia no es solo lo que pasó, es lo que se eligió para permanecer. A lo largo de los siglos, Europa ha construido instituciones para preservar el pasado. Archivos, museos, universidades, academias. En teoría son espacios de memoria. En la práctica también son filtros. Organizan, clasifican e, inevitablemente, excluyen. No por conspiración constante, sino por estructura. Toda estructura necesita límites. Cuando algo no encaja dentro de estos límites, surge el malestar. Un descubrimiento muy antiguo, un artefacto demasiado complejo, una cultura que no se alinea con la cronología aceptada. El sistema reacciona intentando absorber sin transformarse, reinterpretar, aislar, reduce el impacto. Así, la narrativa permanece intacta. Este proceso no es necesariamente consciente. A menudo es automático. La mente humana busca coherencia, y la historia oficial ofrece una sensación de orden. Cuestionarlo profundamente requiere un esfuerzo emocional, requiere renunciar a las certezas, requiere admitir que no sabemos tanto como pensábamos, pero esto tiene un costo. Cada vez que se descarta una posibilidad porque resulta inconveniente, algo se pierde. No solo información, sino perspectiva. La capacidad de imaginar otras formas de organización humana, otras relaciones con el conocimiento, con la naturaleza, con el tiempo. Quizás esta sea la razón por la que tantas sociedades europeas antiguas permanecen como sombras, lo suficientemente presente como para molestar, lo suficientemente ausente como para no requerir una revisión completa. Ocupan un espacio intermedio, donde pueden mencionarse sin ser realmente considerados. Lo curioso es que, fuera del ámbito académico, estas historias siguen vivas, en las tradiciones locales, en leyendas regionales, en símbolos conservados sin explicación clara. La gente recuerda de una manera que los libros no registran. La memoria popular no necesita pruebas formales, se transmite a través del significado. Esto crea una tensión silenciosa. Por un lado, la historia institucionalizada, por el otro, la memoria difusa, y entre ellos, un vacío. Es en este vacío donde siguen existiendo sociedades borradas, no completamente muerto, pero tampoco completamente reconocido. Hay algo profundamente espiritual en este proceso, como si la humanidad estuviera repitiendo, a escala colectiva, lo que hace internamente. Reprime recuerdos difíciles, organiza narrativas para seguir funcionando, pero lo reprimido regresa, siempre regresa. Quizás el regreso de estas civilizaciones olvidadas no se produzca como un hecho indiscutible, sino como un malestar creciente, como una sensación de que algo no está completo, como un impulso para profundizar, no solo en la tierra, sino en la forma en que contamos nuestra propia historia, porque recordar no es un acto neutral. Recordar transforma, te obliga a revisar valores, cuestionar las prioridades, reconocer que ya se han probado otras formas de vida, y quizás se han abandonado no por fracaso, sino por elección o circunstancia. Si aceptamos que las sociedades avanzadas existieron y fueron borradas, debemos preguntarnos qué aprendimos de esto, no solo técnicamente, sino éticamente. ¿Cómo abordamos el conocimiento? ¿Cómo lidiamos con el poder? ¿Cómo lidiamos con la memoria? Quizás la pregunta más importante no sea qué se perdió, sino por qué tenemos tanto miedo de recuperarlo. ¿Qué requeriría eso de nosotros ahora? ¿Qué tipo de mundo necesitaríamos construir para honrar esta memoria? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, las capas del pasado siguen ahí, silencioso, a la espera no solo de excavaciones físicas, sino también de la apertura interior. Y quizás el verdadero trabajo no sea revelarlo todo de una vez, sino aprender a sostener la complejidad, aceptar que la historia humana es más profunda, más frágil y más misteriosa de lo que nos gustaría. Cuando sientas esta incomodidad ahora,
No la rechaces. Él es una señal, una invitación, porque cada recuerdo que regresa pide responsabilidad, y lo que hagamos con esa memoria puede definir no solo cómo vemos el pasado, sino también cómo navegamos por el futuro. Llega un punto en el que investigar las sociedades olvidadas deja de ser solo un ejercicio intelectual y se convierte en un espejo, porque cuanto más miramos a las civilizaciones borradas, más comenzamos a notar patrones que abarcan el tiempo y llegan al presente. La historia ya no es lejana, ella se acerca, ella le devuelve la mirada. Estas antiguas culturas europeas nos desafían no solo por lo que sabían, sino por cómo se relacionaban con la existencia. Todo indica que vivieron un delicado equilibrio entre técnica y significado. No acumularon conocimiento solo para dominar, sino para comprender. El conocimiento no estaba separado de la ética. La observación del cielo estaba ligada al cuidado de la tierra. La organización social reflejaba ciclos naturales, no solo ambiciones humanas. Cuando este tipo de sociedad colapsa, no es solo un sistema el que colapsa, es toda una cosmovisión que se fragmenta. Lo que sobrevive son pedazos, técnicas aisladas, símbolos descontextualizados, rituales sin explicación clara. Y con el tiempo, estos fragmentos son reinterpretados por culturas que ya no comparten el mismo horizonte de significado. Quizás por eso sentimos una extraña familiaridad al hablar de estas civilizaciones, como si algo de ellos todavía estuviera vivo en nosotros. No como memoria consciente, sino como intuición, como un sentimiento de que el mundo se podría vivir de otra manera. Este reconocimiento es sutil, pero poderoso. Surge cuando nos damos cuenta de que el progreso técnico no garantiza profundidad existencial, que los avances materiales pueden coexistir con el empobrecimiento simbólico, que una sociedad puede saber mucho, y aún así, olvidar lo esencial. Las sociedades borradas de Europa parecen haber comprendido algo que todavía estamos buscando, que el ser humano no está por encima de la naturaleza, ni separado del cosmos. Está insertado, dependiente, vulnerable, y es precisamente esta vulnerabilidad reconocida la que permite el equilibrio. Cuando se pierde este reconocimiento, la relación con el mundo cambia. La tierra se convierte en un recurso, el cielo se convierte en un objeto, el tiempo se convierte en el enemigo, y entonces, el colapso deja de ser una sorpresa, se convierte en una consecuencia. Quizás estas civilizaciones desaparecieron no solo por catástrofes externas, sino también por rupturas internas, momentos en los que se rompió el equilibrio, en el que el conocimiento dejó de servir a la vida y pasó a servir al control. Esta transición es difícil de rastrear arqueológicamente, pero sus efectos son visibles, y si pasó antes, podría volver a pasar. Esta es la parte más incómoda de la reflexión, porque nos obliga a mirar nuestra propia civilización sin ilusiones, preguntar si estamos repitiendo viejos patrones con nuevas herramientas. Cuando uno escucha esta historia ahora, tal vez no estés simplemente conociendo el pasado de Europa, quizás estés reconociendo señales en el presente, aceleración constante, la creciente desconexión, la sensación generalizada de que algo importante se está quedando atrás. Las sociedades olvidadas nos recuerdan que no basta con sobrevivir, necesitas saber por qué, no basta con construir, es necesario comprender lo que admite, no basta con registrar los hechos, es necesario preservar el significado. Y quizás el mayor legado de estas culturas no esté en sus ruinas, sino en la advertencia silenciosa que dejaron, una advertencia registrada no en palabras, sino en ausencia, en huecos, en preguntas que abarcan milenios. Es posible que ahora lo sienta como un peso ligero en el pecho, no como miedo, sino como responsabilidad. La responsabilidad de recordar, para cuestionar, de no aceptar narrativas simples a historias complejas, porque al final investigar sociedades borradas no es un gesto de nostalgia, es un acto de lucidez. Es reconocer que la humanidad ha atravesado antes encrucijadas similares, y las decisiones tomadas allí resuenan hasta el día de hoy.
Quizás todavía haya tiempo para elegir de otra manera. Pero esto solo es posible si tenemos el coraje de mirar hacia atrás sin arrogancia y hacia adelante sin olvidar. Quizás lo más inquietante de las sociedades borradas de Europa no es que existieron, sino que todavía nos influyen, incluso sin nombres claros, incluso sin fechas precisas, permanecen presentes como un campo silencioso de la memoria, un trasfondo invisible sobre el que se construyó nuestra propia civilización. Cuando miramos honestamente hacia atrás, nos damos cuenta de que la historia de la humanidad no es una escalera, sino una espiral. Avanzamos, caemos, reaprendemos, y cada ciclo conlleva ecos del anterior. Nada empieza desde cero, nada termina por completo. Lo que cambia es la forma en que recordamos. Estas culturas olvidadas nos ofrecen algo raro, no respuestas listas, sino preguntas esenciales. Nos obligan a afrontar la fragilidad de lo que llamamos progreso, reconocer que el conocimiento sin conciencia no sostiene a las civilizaciones. ¿Qué técnica tan sin sentido acelera el colapso? Hay una profunda sabiduría en este antiguo silencio, una sabiduría que no grita, que no impone, que no lucha por el espacio, simplemente queda, como una semilla dormida en el suelo, esperando las condiciones adecuadas para volver a germinar. Quizás hayas sentido esto a lo largo de este viaje, un malestar tranquilo, una extraña familiaridad, como si algo se recordara, no se aprendiera, porque algunas verdades no llegan como información, sino como reconocimiento. Y aquí es donde la historia deja de ser externa. Toca el interior. Pregunta quiénes somos. Pregunta cómo vivimos. Se pregunta si estamos atentos a las señales que el pasado dejó para el futuro. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino. No sabemos cuántas civilizaciones han caminado por este mismo suelo europeo, mirando al cielo con preguntas similares a las nuestras. No sabemos cuántos creían que estaban en su apogeo, ni cuántos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que se había perdido algo esencial, pero tal vez ahora sepamos lo suficiente como para elegir de manera diferente, para escuchar antes del colapso, para integrarnos ante el olvido, para recordar antes de que el silencio se vuelva absoluto. ¿Qué pasa si lo que llamamos pasado no está detrás de nosotros, sino latente en nuestro interior? ¿Y si lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado?